Muy bien, pues vamos a comenzar nuestra andadura por el mundo de los ficheros con los ficheros de texto. Vamos a ir a la fase 4, temas avanzados, tema 12, manejo de ficheros y lección 2, ficheros de texto. Fijaros que tengo abierto una carpeta con el mismo directorio donde tengo estos ficheros de las lecciones, ¿vale? Porque aquí vamos a ver los ficheros que vamos a ir creando. También los podemos ver directamente desde aquí, desde Jupyter, que nos irán saliendo, por si queremos verlos. Dicho esto, hablando de ficheros, lo más importante es que si trabajáis desde el intérprete de Jupyter no necesitáis importar nada, pero si vais a trabajar en scripts necesitáis importar el módulo IO, es muy importante, y concretamente vais a tener que hacerlo de esta forma: from IO import el método o la función open, de esta forma, porque si no, desde un script no podréis abrir ficheros, no os funcionará nada de lo que vamos a hacer. Así que súper importante esto si utilizáis scripts arriba del todo para poder trabajar con el open. Pero como nosotros vamos a trabajar desde Jupyter no vamos a necesitar esto, así que lo voy a borrar. Y algo que tengo que comentaros es que hay un pequeño problemita, ya que vamos a trabajar desde aquí. Según cómo gestiona Jupyter los ficheros, a lo mejor se nos queda abierto alguna cosa y luego podría funcionarnos mal. Por tanto, después de cerrar un fichero me veréis siempre hacer la línea del y el nombre del fichero, el nombre de la variable, para asegurarme de que se borra y no nos da ningún problema, así que tenerlo en cuenta. Vamos a comenzar por crear un fichero y escribir un texto encima. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a comenzar suponiendo que tenemos una variable texto y dentro un texto, una línea con texto, y vamos a poner un salto de línea con barra n. Dentro de los ficheros de texto, el barra n, sabéis que es ese carácter que simula un salto de línea, pues es así como lo vamos a guardar dentro de un fichero. Y aquí pondríamos otra línea con texto. Muy bien, ahora queremos guardar este texto que tenemos aquí en un fichero. Primer paso, tenemos que crear un fichero. Vamos a poner fichero igual. Y vamos a abrir un fichero en el disco duro. Lo vamos a abrir en el mismo directorio que estamos trabajando, que en este caso sería donde está este fichero de lección 2 que tenemos ahí. Y vamos a hacerlo así. Vamos a poner open, de abrir, y entre paréntesis vamos a pasarle dos argumentos. Primero, fichero txt, por ejemplo, haciendo referencia a lo que sería el nombre del fichero con el que vamos a trabajar, una coma, y aquí vamos a indicar el modo, cómo queremos abrir el fichero. Vamos a poner que queremos abrirlo en modo de escritura. Si recordáis, os comenté los modos que había, por tanto, vamos a abrirlo con el modo de escritura. Guardamos. Y ahora, al haber hecho esto, si vamos a la carpeta, veréis que ya se ha creado este fichero. Este fichero está abierto y este fichero está vacío. Por cierto, tengo esto aquí, voy a quitarlo. Remove folder from project, ¿vale? ¿Veis? Está vacío, es un fichero que está en uso actualmente porque no lo hemos cerrado, pero ahora podríamos trabajar con él. Por ejemplo, fichero punto, método write, escribir, y a este escribir le vamos a pasar nuestra variable texto. Vamos a confirmar, nos devuelve, no sé qué es esto exactamente, pero si volvemos a abrir este fichero, fijaros que no hay nada, pero si hacemos un close, vamos a cerrar el fichero, ya hemos trabajado con él, vamos a cerrarlo, fichero.close, así, con los paréntesis, confirmamos, y ahora que hemos cerrado el fichero, ya no lo estamos utilizando, fijaros que Sublime me ha actualizado automáticamente el contenido de este fichero, como veis, y se me ha escrito dentro de este fichero. Por tanto, es muy sencillo escribir texto en un fichero. Y vamos a hacer lo que os decía, vamos a borrar de la memoria este fichero para poder seguir trabajando correctamente con él. Lo que tenéis que tener claro de lo que hemos hecho es que este comando de aquí abre un fichero, ¿de acuerdo? Con este nombre, pero si ya existe, lo abre y lo borra todo. Todo lo que había dentro lo borra. El modo escritura se lo carga automáticamente por el simple hecho de abrirlo. El modo de escritura write
se lo carga. Es decir, no abráis un fichero en modo escritura y luego queráis cancelarlo porque ya os lo habréis cargado, lo habréis eliminado todo el contenido. Y esto lo podéis observar haciendo otra vez, ejecutando esta línea, ¿vale? Y ahora si vamos al fichero, como veis, suprime ya me lo actualiza automáticamente, ya ha eliminado el contenido, ¿de acuerdo? Es lo que os decía. Luego tendríamos que volver a escribir encima y cerrarlo. Y ahora, pues ya tenemos ahí el texto otra vez. Por tanto, que quede claro, modo write se carga el contenido en el momento de abrir el fichero. Vamos a borrar el fichero otra vez, esta variable. Y vamos a ver cómo lo tenemos que hacer si queremos abrir un fichero en modo lectura, para leer lo que hay dentro sin necesidad de machacarlo, de borrar todo el contenido. Pues lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacer lo mismo, open. Vamos a indicar el fichero que queremos abrir, dando por supuesto o por hecho que tendremos el fichero en el mismo directorio donde ejecutamos el script, que es aquí. .txt. Y ahora lo vamos a pasar en el modo lectura, read, con una R. Lo abrimos y ya tenemos abierto el fichero, ¿de acuerdo? Comando interesante que toca aprenderse. Vamos a guardar en una variable de texto todo el contenido del fichero. ¿Cómo? Fichero.read, fichero.leer. Esto va a leer totalmente el contenido del fichero y lo va a guardar en la variable texto. Una vez ya lo tenemos metido aquí, lo tenemos en la memoria, podemos cerrar nuestro fichero porque ya hemos trabajado con él. Fijaros que siempre le pongo mucha importancia al hecho de cerrarlo, es básico. Y ahora podríamos mostrar por pantalla qué es lo que tenemos en texto. Si se ha ejecutado correctamente, deberíamos de tener exactamente esto. Una línea con texto, otra línea con texto. Si venimos al fichero, bueno, vamos a borrarlo. Vamos a hacer un del de esta variable. Y si venimos a este fichero y agregamos una tercera línea de texto, otra línea más con texto, y lo vamos a guardar desde aquí, desde el editor de texto, File Save o Control S. Vamos a volver a ejecutar todo esto. Otra vez este read, lo confirmo. Voy a volver a ejecutar este read. Voy a cerrarlo y voy a escribir el texto a ver si me aparecen las 3 líneas. Y como veis ahora, como yo he editado el fichero desde el editor, pues me aparecen las 3 líneas. Perfecto. Voy a eliminarlo. Y fijaros que esta variable texto lo que está almacenando es todo el texto tal cual le llega. Es decir, es como si fuera una cadena de texto, la que teníamos aquí arriba. Si la mostramos así, lo vemos. Una línea, salto de línea, otra línea con texto, salto de línea y otra línea. Pues hay una forma en que podemos leer todas las líneas del fichero y almacenarlas en una lista donde tendremos para cada elemento una línea de las que hemos ido leyendo. Es mucho más cómodo para trabajar, suponiendo que tenemos algún elemento en una línea en especial, pues podríamos ir y luego modificarlo o lo que queramos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Vamos a abrir este fichero otra vez, de la misma forma que antes, haciendo fichero txt y el modo de lectura en read. Y vamos a hacer lo siguiente. En lugar de leer todo, como era el fichero read, vamos a hacer un read lines, leer las líneas. Y esto lo vamos a almacenar en una variable líneas. Muy bien, vamos a cerrar el fichero close. Vamos a borrarlo. Esto de borrarlo lo hacemos porque estamos trabajando con Jupyter, ¿vale? Porque podría dar algún problema. Si estáis trabajando con scripts, simplemente lo cerráis y ya automáticamente, pues al acabar de ejecutarse el script, pues se borrará. Pero como estamos trabajando aquí en bloque, en Jupyter, pues lo vamos borrando todo el rato para que no pase nada, para que todo funcione correctamente. Muy bien. Ahora supuestamente líneas debería de ser una lista almacenando todas las líneas. Vamos a ver.
print líneas. Y como veis tenemos una lista. Y aquí tenemos una línea, otra línea y otra línea más. Por tanto, podríamos mostrar la primera línea de líneas con un 0, una línea con texto. Sin embargo, fijaros que me muestra el barra n del final. Podríamos mostrar la última, print líneas -1. Y ahí tenemos la última línea, ¿no? Otra línea más con texto. Muy bien. Ahora imaginaros que queremos añadir, extender este fichero de texto, poner otra línea al final o un texto al final de lo que ya tenemos, ¿no? Pues vamos a introducir una nueva forma de abrir los ficheros. Vamos a abrirlos en modo de extensión, en modo append, que se dice en inglés. Vamos a abrir un fichero, open, fichero.txt, y le vamos a pasar el modo append. Ahora vamos a escribir fichero, write, vamos a escribir una nueva línea directamente, un barra n al principio. Ten en cuenta que no lo teníamos puesto al final de la anterior, por tanto lo tendremos que poner aquí. Y pondríamos cuarta línea del fichero. Muy bien, vamos a cerrarlo, close, y a borrarlo. Y ahora, si vamos a abrir el fichero, pues como veis tenemos aquí perfectamente las 4 líneas, ¿no? Cuarta línea del fichero. Es muy importante el concepto, todavía no lo hemos visto directamente, pero del puntero, porque cuando abrimos un fichero en modo escritura, se borra todo el contenido y el puntero que decíamos al principio de esta unidad se posiciona al principio del fichero. Por tanto, se empieza a escribir desde ahí. Pero cuando abrimos el fichero en modo extensión, en modo append, el puntero se encuentra al final de todo. Por tanto, lo que escribamos se empieza a escribir a partir del final de todo. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia entre el append y el write. Y aparte del hecho que no se carga, no lo borra todo, sino que lo conserva. Dicho esto, algo que debéis tener en cuenta es que no se puede abrir un fichero en modo lectura si este no existe. Daría error. Imaginaros que hacemos fichero open y le pasamos aquí un fichero inventado .txt, que sabemos que no tenemos ahí, en modo lectura. ¿De acuerdo? Pues nos da un error. Error de file not found error. Entonces, si en lugar de abrirlo en modo lectura, este fichero que no existe, lo abrimos en modo append, modo de extensión, fijaros que sí que funciona, sí que algo hace. Pues lo crea aquí, lo crea vacío y representa que el concepto es el mismo, lo crea vacío y como no hay contenido, el puntero se encuentra al principio del fichero porque no hay nada más. Entonces podríamos ya escribir ahí. Muy bien, y ahora que ya sabemos cómo abrir un fichero, aunque este no exista, con el append, vamos a centrarnos en las formas de leer un fichero. También, en lugar de leer todas las líneas o leer todo el contenido de golpe, podemos leer el contenido poco a poco, leer línea por línea. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro fichero open. No sé si ya lo tenía abierto, pero lo vamos a abrir otra vez. Fichero.txt en modo lectura. Y vamos a leer una línea. Vamos a guardar en L una línea haciendo lo siguiente. Fichero.read leer line. Es un método, lo ejecutamos. Y si vemos el contenido de L, ya hemos leído la primera línea. Hemos guardado el contenido de la primera línea. Si volvemos a hacer este comando, otra vez aquí abajo, y volvemos a mostrar el contenido de L, ya veis que no es la primera línea, sino que continuamos por la segunda. Recordad, esto es el puntero. La primera vez que leemos, llegamos hasta el final de la primera línea. La siguiente vez que leemos otra línea, estamos leyendo la segunda línea. Es decir, el puntero ahora mismo estaría al final de la segunda línea. O lo que sería lo mismo al principio de la tercera. Por tanto, si volvemos a ejecutar esto, tenemos la tercera línea, y si lo ejecutamos otra vez, tenemos la cuarta. Y si lo ejecutamos ahora que no hay nada,
pues tenemos un vacío, porque ya no hay nada, estamos al final del fichero, ¿no?, de texto. Por tanto, ahora mismo nuestro puntero está al final. Bueno, digamos que ya hemos acabado de recorrer el fichero, vamos a cerrarlo. Fichero, close. Muy bien, pero en lugar de hacerlo una a una, manualmente, también podemos hacer una lectura línea a línea secuencial, es decir, automatizada. Para ello vamos a utilizar una sintaxis que lo hace muy sencillo. Vamos a poner with con y vamos a hacer aquí un open del fichero, fichero.txt, en modo de R, de read, lectura, y esto que devolvería el fichero vamos a poner as fichero. De esta forma entraríamos aquí dentro, abriríamos el fichero en una sola línea y podríamos hacer también un for y poner lo siguiente: for línea in fichero, para cada línea en el fichero, print línea. Como veis, una línea, otra y otra. El problema es que nos muestra los saltos de línea por separado, ¿no? Por tanto, nos muestra el doble de líneas. Pero bueno, es una forma de recorrer todas las líneas de golpe con un for, dinámicamente.